Se hunde la confianza en los bancos centrales. Durante un brevísimo periodo de tiempo, mucha gente, especialmente en el mainstream económico y en la política, pensaron que se había encontrado la fórmula mágica, los alquimistas, aquellos que iban a solucionar los problemas de las economías con mayor expansión monetaria y con tipos de interés manipulados. Se hablaba de algo revolucionario. La expansión cuantitativa había dado con la fórmula perfecta para llevar a cabo una forma de salir de las crisis en las que se mitigaban los efectos negativos para los estados y para las empresas y a la vez se dotaba de liquidez sin límite mientras se mantenía una inflación absolutamente controlada. Por supuesto, era todo una falacia y un cuento imposible de creer. La idea de que los problemas estructurales de las economías se van a solucionar con política monetaria solamente se le ocurre a los que intentan vendernos constantemente que 2 más 2 suman 22. Estos chartalistas que se dedican a decir que todo es cuestión de aumentar la cantidad de dinero y que si aumenta la inflación, lo único que tienes que hacer es aumentar los impuestos. En realidad es una visión completamente estatista de la economía, por la cual se tiene que aumentar constantemente el poder del Estado. ¿Por qué? Porque lo que supone al final es lo siguiente: el Estado aumenta la cantidad de dinero, aunque no tenga moneda propia, como es el caso de España. El Estado, al gastar, al aumentar la deuda, está emitiendo moneda. Es más, al emitir mucha más moneda, el Estado lo que está generando es un proceso inflacionario, es decir, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, que no tiene nada que ver con la subida de los precios. De hecho, la subida de los precios es simplemente una consecuencia de ese nivel de impresión de nueva moneda vía deuda, porque la moneda fiduciaria es deuda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que se decía, no, hemos conseguido que se aumente la cantidad de dinero sin que haya un aumento de la inflación. Mientras tanto, el precio de la vivienda se disparaba a niveles completamente imposibles para los ciudadanos en cuanto a nivel de poder adquisitivo y capacidad de poder comprar una vivienda. Mientras tanto, los activos de riesgo se disparaban a valoraciones no vistas en décadas y adicionalmente se generaba una inflación muy relevante porque los ciudadanos perdían poder adquisitivo de la moneda, aunque el IPC reflejase una inflación relativamente contenida. Es decir, que claro que se ha creado inflación y claro que ha habido un problema inflacionario. Y por supuesto ese problema inflacionario se ha hecho todavía peor en la época del COVID, en la que decidieron que lo que se había hecho en el 2008 o en el 2012 se tenía que hacer, pero a lo bestia. Y encima no solamente crearon un gigantesco problema inflacionario, sino que han creado un problema de falta de confianza. Y hoy los bancos centrales del mundo no quieren saber nada de la deuda soberana de los estados desarrollados, precisamente porque el problema de insolvencia y el problema de inflación persistente ya no es una cuestión de debate, es una evidencia. Por lo tanto, ya cuando vienen los bancos centrales y nos dicen que van a llevar a cabo medidas mágicas, la gente no se lo cree. No se lo debió creer tampoco en el 2008, pero pasa constantemente que siempre hay esa fe en que va a aparecer una especie de varita mágica, sea el Estado o sea el Banco Central, que va a solucionar los problemas estructurales. Y ni el Estado ni el Banco Central solucionan los problemas estructurales, los disfrazan y los empeoran. Seguid defendiendo la libertad. ¿La inteligencia artificial es una burbuja o una revolución? ¿Estamos preparados? ¿España está en la carrera o ni siquiera se ha presentado? Para hablar de todo ello, estamos aquí con un buen amigo y colaborador de esta casa, que es Rafa Tamames, que es además el fundador de BB Vision y el autor de este libro que se llama La inteligencia artificial y tú. Muchísimas gracias por venir, Rafa. ¿Cómo estás?
Muy bien, a ti, Daniel, por invitarme. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar un poco de esto. ¿Estamos en una burbuja de la inteligencia artificial o crees que es otra cosa? Bueno, me lo preguntan mucho en esta casa, ¿no? Que es Claro, muy de economistas. Al final estamos viendo una revolución muy grande. Yo no, o sea, para nada creo que sea una burbuja global. Lo que pasa es que como hay empresas como Nvidia u otras que están creciendo enormemente, pues sí hay una larga cola de empresas que pueden estar utilizando la IA para levantar financiación o claro. levantar otro tipo de cosas, que ahí puede haber una mini burbuja. Pero lo que son los fundamentales que os gusta a los economistas, ¿no? Las empresas como Nvidia, como Oracle, etcétera, tienen ingresos, tienen flujo de caja positivo, es decir, no son expectativas futuras, Claro. están ingresando ya. No, y sobre todo yo lo que veo, cuando la gente habla de burbuja, yo siempre se dice, no, es que las valoraciones están a niveles de la burbuja de las .com del año 2001. La burbuja de los .com del año 2001 no tuvo absolutamente nada que ver con una burbuja de las .com, sino con el fraude de Enron y de WorldCom, ¿no? Y segundo, que claro, la gente dice, no, es que es una burbuja porque las valoraciones son caras o porque te parecen caras, pero no es una burbuja cuando el nivel de endeudamiento es de 0,5, 0,8 veces, es decir, son empresas que no tienen ningún tipo de endeudamiento, ¿no? No, y totalmente, y bueno, ahí sabes tú más, pero que al final tienen una caja y un dinero de Vamos. inversión que lo querrían muchísimas empresas en el mundo, ¿no? Y Claro. sobre todo que en el caso de Nvidia, que es la que sale, y luego ya cualquier accionista o cualquier inversor puede decidir si es caro o barato, Claro. pero que Nvidia tiene una solidez en cuanto a sus números y sus cuentas, y vuelvo a lo mismo, que aparte de ver expectativa futura, Ya. los ingresos que demuestra cada trimestre son reales. Son evidentes, ¿no? Sí. Los resultados del último trimestre fueron muy buenos, pero aparte de todo, de que las valoraciones puedan ser más o menos onerosas, que eso es algo que, por supuesto, es una cuestión completa y absolutamente subjetiva, ¿no? Total, Claro, total. uno puede decir, oye, qué barata está una empresa petrolera, y dice, bueno, si no crece, necesita $15 para generar $1 de caja, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es parte de esa preocupación de la gente y mucho de haberse perdido, ¿no? El rally ante el avance de la inteligencia artificial. Y el otro es el tema de la inversión, ¿no? Mucha gente habla de las empresas de inteligencia artificial diciendo, bueno, es que tienen inversiones de miles de millones que se tienen que llevar a cabo y esas inversiones no van a dar fruto. Bueno, la tecnología siempre, y eso nos lo puedes explicar tú, la tecnología siempre tienes unas inversiones que van a generar cero rentabilidad y tienes otras inversiones que hacen rentabilidades gigantes. Es decir, no es invertir en redes de distribución, ¿no? Totalmente, y en ese caso, y yo me arrepiento, me acuerdo cuando salió Google a bolsa, Claro. Nadie se esperaba, ningún analista financiero, las rentabilidades que iba a tener Google, ¿no? Es Claro. decir, que iba a poder tener un mercado, lo que llamaba Peter Thiel, ¿no? Estos monopolios creativos, que yo creo mucho en ellos, ¿no? O sea, Google tiene un monopolio en la publicidad digital, Sí. que nadie se esperaba que iba a tener esos márgenes, ¿no? Son márgenes del 70-80% durante muchísimos años. Entonces, eso es una generación de dinero respecto a lo que se invirtió, Claro. brutal. Y es lo que le va a pasar a OpenAI o Nvidia, ¿no? Si aquí la clave es que estas empresas de inteligencia artificial lo que están empujando es ser las que se vayan a llevar el pastel. Claro. O sea, por eso están invirtiendo tanto. Pero las que se consoliden como las principales y que los consumidores o las empresas elijan, van a ganar muchísimo dinero. Claro. Porque es algo que se está utilizando masivamente. Sobre todo es que es eso, al final Internet y la tecnología trabaja sobre algo masivo, ¿no? Entonces, que OpenAI lo estamos utilizando nosotros, lo pueda utilizar alguien en Malasia, en un pueblo de Colombia o en cualquier lugar, o sea, esa masividad y ese tipo de inversiones que se dan, si eres el primero y te consolidas y te posicionas, esas inversiones que haces te van a devolver. Eso hay mucha gente que no lo entiende, ¿no? Hay mucha gente que no entiende la importancia de ser el primero y, por lo tanto, si tienes músculo financiero, y el apostar fuerte, porque si no te quedas fuera, ¿no? Explícaselo a la gente. Pues en el caso paradigmático es lo que pasó con Google y lo que está pasando ahora con OpenAI y con ChatGPT, ¿no? Google consiguió, es un tema también que se estudia a nivel cognitivo, que uno pensara que son los 10 mejores resultados que uno puede obtener. O sea, que cuando buscaba no había nada mejor que eso, ¿no? Lo consiguió respecto a otros buscadores.
No llegó el primero, pero llegó de los primeros a que los usuarios o los consumidores finales tuvieran esa percepción. Claro. Ahora mismo, la percepción de que la sabiduría mundial, el conocimiento mundial está en ChatGPT es brutal. Ya. Y es donde Google está invirtiendo mucho con sus modelos, con Gemini, etcétera, para no quedarse atrás. Pero ChatGPT ha generado una marca para que, aunque no es verdad que ChatGPT tiene el mejor conocimiento mundial, el exacto, etcétera, para el consumidor sí. Porque hay un tema también cognitivo que Kahneman lo ha estudiado, es decir, bueno, ¿cuánto me costaría a mí buscar realmente todo ese conocimiento? Bueno, voy a confiar respecto a... Hay un paradigma de decir, bueno, voy a confiar en lo que me dé, porque lo contrario de buscar todo ese conocimiento sería tanto tiempo y sería tan laborioso que me voy a fiar de lo que me diga ChatGPT. Entonces, ChatGPT tampoco fue la inteligencia artificial primigenia, no fue la primera que salió, pero es la primera que ha conseguido masividad y conectar con un consumidor que acepta que ese es el conocimiento mundial. Cuando hablas de aceptar que ese es el conocimiento mundial, en tu libro he visto que tienes un capítulo, no he podido leerlo porque me lo acaba de dar, pero lo voy a leer. Tienes un capítulo sobre el sesgo de la inteligencia artificial y eso es una preocupación que hay, ¿no? Porque algunas veces yo utilizo varias. ¿De acuerdo? Sí. ¿No? Y siempre pues, les digo, get your facts right, ¿no? Consigue, pon tus datos correctamente y les corrijo, ¿no? ¿Hay un riesgo ahí en el tema del sesgo de la inteligencia artificial? Particularmente me estás hablando de ChatGPT. Sí. ChatGPT tiene un sesgo hacia la izquierda poco cuestionable. Hay dos aspectos, ¿no? Yo también como liberal o libertario, como lo queramos denominar, es que sí que no. Igual que a ti te encanta la música, a mí también me gusta la música, me encantan los Simpsons, ¿no? Entonces hay un personaje que siempre dice, los niños, ¿quién piensa en los niños? ¿No? Sí. Entonces yo he entrevistado a gente en el libro que se pregunta, ¡ay, los niños! ¡Ay, el sesgo! ¡Ay, Dios mío! La IA nos va... Bueno, primero, si no estamos educados y formados para tener conciencia crítica, ChatGPT no tiene que hacer esa función por nosotros, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, hay un sesgo, y yo lo estoy viviendo últimamente, es decir, la Wikipedia española no es que esté wikizada, es una izquierda terrible. Es una máquina de propaganda total, sí. Pero al final ChatGPT, que se tiene que volcar en fuentes de referencia, cuando fueron los primeros entrenamientos de ChatGPT, decidió una serie de medios, que fueron la BBC, Wikipedia, New York Times. En España es El País. Hay una cosa que sí se entiende a nivel de tecnología, que son dominios, no sé si la gente lo llega a comprender, de autoridad. Es decir, más allá del sesgo ideológico que tengan, es decir, El País o El Mundo tienen unos dominios que son muy relevantes para el entrenamiento de estas inteligencias artificiales, teniendo los sesgos que tengan. Y luego medios pequeños no tienen esa importancia para el entrenamiento. Pero desde ahí es un posicionamiento tecnológico. De verdad que los que hacen inteligencia artificial no están tanto pensando en si Wikipedia es más woke o menos woke o más izquierda o más derecha, sino que tienen que entrenar en base a unos modelos y Wikipedia, por ejemplo, en cuanto a volumen de contenido, en cuanto a referencias, es enorme, ¿no? Entonces tienes que entrenarlo. Eso no quiere decir que toda la presión, pero que es presión social sobre los sesgos... Eso sí que afecta a las empresas. Si la gente empieza a ver que hay un sesgo de izquierdas o hay un sesgo, o de derechas o lo que sea, sobre cualquier inteligencia artificial, lo que tenemos que hacer los consumidores es presionar sobre ello. No esperar, ahora mismo a mí me gusta mucho, pues, tengo diferentes fanatismos por el periodismo argentino, ¿no? Entonces yo soy pro Milei, pero bueno, la radio o el contenido más de izquierdas que se puede establecer, este fin de semana decían, bueno, ¿cómo se regulan las redes sociales? Esto se nos está escapando de las manos. El relato se nos... Y entonces, yo en eso soy muy crítico porque cuando me dicen, oye, tal, no te preocupes, Rafa, yo tengo hijas y tal, las fake news, las redes sociales, y digo, bueno, yo viví la época del felipismo siendo muy pequeño, antes de votar, y no es que los medios de comunicación mintieran un poquito, ¿no? Algunos, es que eso que tú dices es muy importante, porque dicen, no, es que hay el miedo a las fake news, el miedo al sesgo etcétera, de algunas redes sociales, etcétera. Bueno, como tú bien dices, cuando estás utilizando la inteligencia artificial,
y te da información de un medio y tú sabes que ese medio tiene un sesgo, lo único que tienes que decirle, puedes buscar medios alternativos y añadir a esa información. Es decir, es muy sencillo una vez que tienes una interactuación, ¿no?, con la inteligencia artificial. Pero es la conciencia crítica y los medios, ¿no? Eso es. Tú que te dedicas a temas, bueno, muchos no, pero economía, finanzas, pues cuando querrás saber la valoración de una compañía, etcétera, como estábamos hablando Claro. antes, es subjetivo. Claro. A lo mejor mañana Financial Times o Wall Street Journal tienen diferentes puntos de vista sobre Claro. si Nvidia está caro o está barato, Claro, ¿no? Es decir, bueno, tu conciencia crítica establecerá, bueno, en base a qué datos lo están tomando, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo, que siempre me he considerado liberal o libertario sin saber lo que era, me refiero de pequeño, siempre he dicho, bueno, pero eso está en el ser humano. O sea, primero, no hace falta una regulación. Yo hablo mucho en el libro de que no es necesaria la regulación o no la regulación que nos presentan en Europa, y que no hay que sustituir al ser humano. Es decir, que nosotros tenemos que estar formados para tener esa conciencia crítica, porque Eso yo es. no espero, o sea, como yo no espero que el colegio eduque, por entenderlo, a mis hijas, claro, que las eduque en matemáticas, en lengua, etcétera. Claro, claro. Pero hay una serie de formación en valores, de conciencia crítica, que se lo tengo que dar yo en casa. Yo no delego. Pues yo no voy a delegar en ChatGPT que me interprete la realidad. Claro, Yo lo que voy a claro. buscar es datos. O sea, si le pregunto, ¿quién es Milei? Bueno, pues Ya. confluirán una serie de datos, pero si yo quiero saber la veracidad de los datos, Claro. pues me lo tendré que trabajar un poquito. Claro, la formación se da en el colegio, pero la educación se da en la familia. Correcto. Y la evidencia también, obviamente, es que, claro, hablamos sobre el riesgo de las fake news o el riesgo de no sé cuánto, de ese tipo de cosas. Pues es increíble que te lo digan cuando el riesgo de fake news, cuando los medios están controlados por los gobiernos, es del 100%. Bueno, y sobre Claro. todo que yo hablo siempre que antes lo había, igual que lo hay ahora, lo que pasa es que el monopolio se ha roto. Claro. Es decir, es que esta red social es muy sesgo, no sé qué, hace fake news. Bueno, vete a otra. O Claro. no la leas. Claro. Pero antes no teníamos... O sea, No teníamos tenías esa opción. 3 periódicos, 3 televisiones, etcétera. Entonces, es que Twitter hay que cerrarlo. Bueno, primero, no hay que cerrar nada en la vida porque está muy mal. Es que me voy a Blue Sky, cojonudo. O sea, yo, perdón por hablar así, es... La libertad que tiene Internet, Claro. y yo que he escrito, este es mi segundo libro. Eso es además lo de la supuesta campaña de irse a Blue Sky ha sido la evidencia empírica de lo que tú estás hablando, ¿no? La gente que rápidamente decidió que es que X estaba tomado por la ultraderecha y que se iba a Blue Sky, se fue a Blue Sky y se encontró que el erial, la nada... Pero aunque se hubieran encontrado o se hubiera creado una comunidad, aunque fuera pequeña, de gente que hubiera estado a gusto, o gente que ha dicho, me salgo de X, o me voy a informar por Instagram o TikTok, o esas personas me dicen, bueno, estamos muy con el móvil muy adictos, pues, pero que nadie te obliga. O sea, es decir, No, es que yo creo que ese es el problema, que la no hay gente... ningún mandato. Sí, que da la sensación que la gente quiere recibir órdenes, ¿verdad? Y que la educación venga del Estado. Y la inteligencia artificial lo que te da precisamente es eso, libertad, ¿no? Y además, Mucha claro, más yo siempre le digo a la gente que me dice, no, pues que yo uso esto o yo uso la otra. Yo uso 4 o 5. Claro. Yo uso exactamente 5 constantemente, ¿no? Para distintas cosas, con distintos resultados. Si quiero una imagen, es mejor Da Vinci o lo que sea, tal cual, ese tipo de cosas. Perplexity es mejor para los economistas, cualquiera de esos, y también es subjetivo, ¿no? Vamos a hablar de la inteligencia artificial desde un punto de vista muy importante, que es el de... Yo siempre digo que la inteligencia artificial crea 3 tipos de personas. Número 1, el listo, ¿no? Yo la he utilizado y no funciona, ¿no? Número 2, el que ha visto Terminator y piensa que vamos a morir todos. Sí. Y número 3, el que se adapta. ¿Qué le decimos a los que piensan que la inteligencia artificial va a acabar con todos los puestos de trabajo y que esto va a ser pues como en aquella película de James Cameron? Pues mira, te digo, porque a mí me encantaba Terminator, fue de mis películas de chaval que me llevó a mis hermanos a ver, pero yo he visto la última, lamentablemente he visto la última de Misión Imposible. Ah, sí. Que, perdón si es anunciante o algo, no hace falta verla. No pasa nada. No hace falta verla. Spoiler. Digo, no hace falta verla porque va de eso, de que hay una superinteligencia. Y entonces, que es el malo, ¿no? Claro, es el malo. Entonces en Misión Imposible, pues este héroe que tenemos, Tom Cruise, nos rompe esa inteligencia artificial que nos dominar.
Primero, las películas, que son maravillosas, y a mí me encanta el cine, dibujan una realidad sobre la tecnología que no es verdad. Claro. Primero, esa primera. Saber lo que va a pasar dentro de 30 años no lo sabe nadie. Claro. Lo que tiene que hacer el cine es hacer eso, imaginarse, entretenimiento, claro. entretener, etcétera. Entonces, es casi imposible, primero, por la historia, que lo sabemos, por lo que es el ser humano, por las ansias de libertad, que una inteligencia artificial nos domine. Claro. Y sobre todo, que el nivel de tecnología, obviamente estas empresas ya hacen muy bien, igual que las empresas, de vendernos que es una inteligencia, no, o sea, es un término que se usa de manera común, ni es una inteligencia ni lleva eso. O sea, los neurocientíficos no llevan analizado, creo, ni el 2-3% del cerebro. Claro. O sea, no tenemos ni ese conocimiento. O sea, y te lo dicen así claramente, es decir, no tenemos ni puñetera idea de lo que pasa. O sea, en diferentes aspectos del cerebro, pues la imitación que se hace sobre la inteligencia artificial. En cuanto a que nos vaya a dominar una, yo ya lo digo en el libro, también otro spoiler, no va a pasar. Claro que no va a pasar. Claro que no va a pasar porque además la inteligencia artificial solamente tiene razón de ser en interactuación con el ser humano, ¿verdad? Y digo esto, que al final el escribir libros, a mí lo que me permite mucho, Daniel, es investigar. Pues yo lo que soy es emprendedor, empresario, y es como no hacer un doctorado, pero digo, me permite investigar es que todo el mundo que está en contra, al final tiene un sesgo contra la libertad. Eso es. Es decir, esto hay que regularlo. Esto hay que pararlo. Esto hay que pararlo. Porque esto da libertad. Claro. Esto es lo peor, esto nos va a dominar y esto es el nazismo. Claro. Y bueno, palabra mágica, esto va a ser una dictadura y están en contra de la libertad. Si manejas, yo lo digo en mis charlas, si alguien está en contra de la tecnología, el progreso es por dos cosas. O porque es muy ignorante, o porque hay algo de su negociado que le está impactando. Claro, porque lo que buscan es el control. O sea, la mayoría de esta gente que vende la visión distópica de que esto es una amenaza es la manera típica de intentar que la gente entregue libertad a cambio de seguridad. Y luego, por supuesto, ni le da seguridad ni le da libertad. Esa es la regulación que nos metió aquí también nuestra exsecretaria de Estado con el anterior gobierno, que la IA, o sea, que en Europa hemos sido los primeros en regular la inteligencia artificial, que somos los mejores. Bueno, que en España tenemos un consejo regulador de la inteligencia artificial que tiene más empleados que todas las empresas de IA españolas juntas. Están en Silicon Valley y están temblando, o sea, están diciendo, ay Dios mío, que nos guíen. Sí. Entonces, en ese sentido, por eso, los que están en contra de la libertad siempre ven las malas cosas. Y digo una cosa, porque yo soy un hombre me refiero, de familia, tengo 3 hijas. Claro que me preocupan los malos usos de la inteligencia artificial, como los malos usos de la televisión, de un libro o de una silla. Claro. Es decir, oye, ¿qué ha pasado? Que un niño, lamentablemente, se ha informado ahí para suicidar. Oye, pero es que no podemos... Esto es como lo de los coches. Oye, pues si hay una persona que quiera atropellar en la Rambla a las personas, pues no vamos a prohibir los coches. Claro. Lo que hay que prohibir es intentar controlar eso. Y yo eso, por supuesto que no me niego, y por eso creo en la justicia y creo en ese tipo de aspectos. Y por supuesto de la presión civil de decirle a estas empresas, oye, macho, ten tus protocolos, tal, y que al final como consumidor digo, yo voy a utilizar esta inteligencia artificial porque se toma en serio la protección sobre el menor o sobre tener información. Pero tiene que venir, o sea, si no tenemos sociedad civil, claro, yo no espero que un Estado me vaya a proteger de nada. Claro, es esa idea de que va a venir el Estado protector. No funciona. No ha funcionado nunca. No ha funcionado nunca. Son ignorantes, digo, claro, y no saben de tecnología. Yo creo que no es una cuestión de ignorancia, fíjate, yo creo que es una cuestión de intervencionismo y de la búsqueda del control. Es decir, tienen que presentar una amenaza. Fíjate, de repente, como el presidente del gobierno de España, de repente hace una rueda de prensa a bombo y platillo diciendo que no se va a permitir que las empresas tecnológicas lleven a cabo esto, justo cuando sale que el fiscal general del Estado ha sido condenado por el Tribunal Supremo, etcétera. La gente lo que tiene que entender es eso, que cuando hay más libertad, efectivamente hay riesgo, pero mucho menos riesgo del que te venden y mucha más libertad. Mientras que el riesgo y la falta de libertad es del 100% cuando lo controla el Estado. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Oye, y cuéntanos en los últimos 5 minutos que nos quedan, un poco qué es lo que estás haciendo tú ahora mismo, ¿no? Y qué es lo que BB Vision implica. Bueno, pues en BB Vision
tenemos la promesa de conectar Scale-Ups, que es como la primera división de las startups, estas empresas que ya se están consolidando, ya tienen proyectos, etcétera, con corporaciones, ¿no? Muy bien. Hay un gap en lo que es la innovación en nuestros países. Yo me he dedicado mucho a trabajar España, Europa e Iberoamérica en mis empresas, sobre como una fake innovación, ¿no? Como esta innovación, esto es como lo de la sostenibilidad, ¿no? Claro. Innovación es una Utilizar es una palabra que sirve para todo. Hay cajón desastre de vamos a innovar, ¿no? Entonces, más que trabajar sobre que haya áreas de innovación, sino que la innovación la traigan las scale-ups a las corporaciones, ¿no? Y tú que has trabajado en corporación, pues al final las áreas de innovación, eso son cajones desastre de, bueno, venga, un poquito tal. Entonces, en empresas grandes nosotros trabajamos retos de negocio que tengan, sean de comercial, de marketing, logística, etcétera, y los conectamos con scale-up, preferentemente iberoamericanas, porque hay muy buen talento en Iberoamérica para hacer ello. Si no hubiera alguna especializada, por supuesto que la buscamos en otros países, en Estados Unidos, Israel, etcétera. Tenemos un radar muy potente y les juntamos para conectar esos retos. ¿Y por qué? ¿Y por qué tenéis que existir vosotros? Bueno, porque el lenguaje que habla una scale-up y una corporación es muy distinto. Es muy diferente. Nosotros somos unos traductores, somos los traductores de esos dos mundos, porque yo vengo de los dos lados. Yo soy emprendedor, he creado 6 empresas y he vendido 4, pero he trabajado toda mi vida mucho con grandes corporaciones, con Coca-Cola, Bimbo, Lenovo, y sé cómo hablan también ese tipo de corporaciones y lo que necesitan y sus tiempos, ¿no? La Scale-Up también tiene sus tiempos, tiene sus inversores, tiene sus prisas, tiene sus necesidades. También a veces tiene sus falencias. En España tenemos una falencia que se está cubriendo bastante. O sea, para bien estamos avanzando con lo que es el go-to-market, que es cómo internacionalizarte, cómo poder trabajar en otros mercados, ¿no? Es algo que yo traigo en mi experiencia de haber creado compañías fuera de España. Entonces, conectarlo a eso, hacer entender que los hubs globales de Coca-Cola, los hubs globales de Hugo Boss, etcétera, funcionan de otra manera, conectamos esas scale-ups y esa es un poco nuestra promesa de valor y por lo que existimos. Fantástico. Oye, pues que podríamos pasarnos una hora hablando, pues pero a todos los que tengáis interés, ya lo sabéis, La inteligencia artificial y tú en Plataforma Empresa de Rafael Tamames. Es un libro corto, pero muy intenso, seguro y muy interesante. Muchísimas gracias, Rafa, gracias por venir. A ti, Daniel, y a vosotros por invitarme. Y vosotros, nos vemos dentro de unos minutos. Muy buenas, Daniel. Hoy para todos los espectadores de Money and Markets, quiero hablar un poco del nuevo cuadro macroeconómico que presentó el otro día Carlos Cuerpo a consecuencia del techo de gasto. Vamos a ver, han dado un dato que para mí es absolutamente muy preocupante. Dicen que vamos a tener simplemente un déficit de un 2,1%. Si eso es así, se acaban de ahorcar. Y lo voy a contar porque, vamos a ver, un 2,1% de déficit con respecto al Producto Interior Bruto que estiman significa que el máximo de déficit que pueden presentar es de 37.000 millones de euros de déficit. Bien, este año vamos a terminar muy cerca, alrededor de entre los 780 y los 785.000 millones de euros, que supone un incremento de gasto en total de 60.000 millones. Pero es que la que se nos viene para el año que viene es fina. Mira, acaban de estar firmando en estos momentos el incremento de los salarios públicos, que va a ser un 4% con carácter retroactivo para el 25 y para el 26 y un 7% para el 27 y para el 28. Eso supone casi 8.000 millones más de euros de gasto que se tiene que contabilizar en el 2026. Súmale más o menos otros 8.000 millones de intereses, porque la deuda no para de subir y además nos estamos financiando cada vez más caros. Ya sumamos 16.000 millones de euros, 14.000, solo 14.000 en pensiones, 16 más 14, 30.000 millones más de euros de incremento de gasto. Y calculémosle más o menos otros 10.000 millones de incremento para defensa, que como mínimo deberían ser 20.000, pero calculemos 10.000, y ya tenemos 40.000 millones. Y habrá que subir el gasto público, porque no queda otro remedio, en sanidad, en educación, en infraestructuras, en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en vivienda, las paguitas extras que se inventa el gobierno, las subvenciones a todo el mundo.
Eso va a subir aproximadamente en otros 40.000 millones. 40.000 que hemos visto más 40.000, es decir, 80.000 millones más de gasto. Otros 80.000 millones, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Porque desde luego nuestras finanzas públicas, nuestros ingresos públicos no dan para más, aun suponiendo, es decir, que terminemos el año con un crecimiento del 6,5% y el año que viene, es decir, los ingresos vuelvan a crecer un 6,5%, los datos del déficit que a mí me salen son 80.000 millones de déficit y no 38.000 millones. Eso incrementando brutalmente otra vez los ingresos, otro 6%, otros 6,5% acumulativos. Me da que se acaban de pillar las manos y me da que se pueden encontrar con una patata muy importante cuando vea en Bruselas que no cumplimos con el déficit y nos empiece a llamar la atención al estilo de Francia. Bueno, en cualquier caso, yo simplemente lo que hago es colocar aquí los datos para que todos los espectadores de Money and Market sean conscientes de dónde nos metemos y dónde estamos. 2,1% de déficit significa que no podemos pasar de 38.000 millones de déficit. Este año dicen que vamos a dar 43, pero estamos endeudados, nos hemos endeudado en 90.000 millones para financiar 33 que llevamos y 43 que dicen que vamos a tener. Pensiones, 14.000, 8.000 de intereses, 8.000 de subida de salarios de los empleados públicos, 10.000 más en defensa, 40.000 más para el resto de los gastos. Vienen curvas. Yo con esto lo dejo aquí para que todo el mundo reflexione, todo el mundo lo piense, pero la cosa es muy seria y creo que por primera vez el gobierno se ha pillado las manos. Nos vemos en la próxima semana en Money and Markets y un saludo para todos tus espectadores. Desdolarización, impacto de la inteligencia artificial, incertidumbre global. Vamos a hablar de todo ello en los gráficos de la semana, empezando con este que muestra el impacto en Producto Interior Bruto sobre las economías desarrolladas de la revolución absoluta que llega de exportaciones de alta tecnología de China a precios muy baratos y muy competitivos. El impacto es brutal, según Goldman Sachs, el mayor afectado a Alemania, el sector automovilístico destruido por una China capaz de vender productos muchísimo mejores, con más tecnología y además muchísimo más baratos. La Unión Europea completamente perdida en esa entelequia de competitividad en la que simplemente no está tomando en cuenta la evidencia de que China tiene mucha mayor capacidad tecnológica y además muchísima mayor capacidad de eficiencia y competitividad. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico hablamos de lo que tanta gente está comentando sobre la burbuja de la inteligencia artificial. La burbuja de la inteligencia artificial. Bueno, pues lo que muestra este gráfico de Bloomberg Economics es que burbuja desde luego no es. Podrá ser un poco más caro o un poco más barato dependiendo de tu percepción de valor, pero desde luego esto no es una burbuja cuando los niveles de deuda son tan bajos que cuando los miramos con respecto a deuda neta, con respecto a los resultados de las compañías, deuda neta sobre EBITDA, estamos hablando de compañías que tienen menos del 0,2% de deuda sobre EBITDA, que son beneficios operativos antes de amortización y depreciación. Esto es absolutamente clave, por lo tanto, no es una burbuja. Será más caro o más barato, pero burbuja no es. Vamos al siguiente gráfico. Y aquí también es muy evidente por qué no es una burbuja, que son los beneficios. Estamos hablando de empresas que generan beneficios, no estamos hablando de empresas que estamos esperando que en algún momento generen beneficios como pasó en el año 2001. Los beneficios están ocurriendo ahora y están pasando no solamente en cuanto al beneficio neto,
neto, sino también en cuanto a ventas y a los beneficios operativos, en todos los sentidos. Aquí es clarísimo. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico lo que podemos ver es qué es lo que sabemos del empleo en Estados Unidos. El último dato de empleo bastante mejor de lo que esperaba el mercado, muy positivo desde luego con respecto a las expectativas, y lo más importante, aquí lo podéis ver en este gráfico en el que explica cómo se ha reducido de manera dramática el número de personas que no están en la fuerza laboral y que están buscando un trabajo. Eso es muy importante. Vamos al siguiente gráfico que también nos explica la creación de empleo. ¿Por qué? Porque los datos de empleo de Estados Unidos hay que ponerlos en el contexto de menor empleo gubernamental y menor empleo de inmigración. Eso es clave, porque claro, con eso hay que comparar peras con peras, y los datos lo que muestran es que el empleo está creciendo mucho mejor y por eso suben los salarios reales y por eso mejora la productividad. Vamos al siguiente gráfico. En cuanto al crecimiento económico, Estados Unidos está ahora mismo en expectativas del 4% anualizado en el tercer trimestre, lo cual nos daría un dato de Producto Interior Bruto, según Bloomberg Economics, de alrededor del 3%, es decir, la única economía desarrollada que está creciendo, porque Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Canadá están en estancamiento. Esto también es clave, porque todos los que critican la política estadounidense, la política económica estadounidense, lo que estaban proponiendo para Estados Unidos era llevar a cabo las políticas que han llevado a Canadá, a Francia, a Alemania o a Reino Unido al estancamiento. Vamos al siguiente gráfico. Y más en detalle, los últimos datos de Estados Unidos también son muy positivos. Si vemos lo que es los índices de gestores de compras, tanto a nivel manufacturero como a nivel servicios, como compuesto, todos en expansión, no solamente en expansión, sino además con un nivel de expansión muy potente. En el caso del sector servicios, clarísimamente muy superior a lo que se esperaba. Esto es también relevante porque, como podéis ver aquí en las dos primeras columnas, cortesía también de Bloomberg, los niveles de ingresos, es decir, los niveles de salarios reales, crecimiento de los salarios reales, salarios por encima de la inflación, es muy positivo. Esto todo lo tenemos que tener en cuenta. Vamos al siguiente gráfico. Y, por supuesto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha habido una especie de rabieta en contra del dólar durante este principio de año por cuestiones de política y fundamentalmente por una narrativa equivocada, y la evidencia la tienes aquí. El dólar viene fortaleciéndose mes tras mes desde hace ya bastante tiempo y fortaleciéndose por encima de la media de los últimos 5 años. Ya está por encima del 100 el índice del dólar, muy relevante. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico lo que podemos ver es, además, ante todos estos que hablan de desdolarización, la evidencia de que el dólar no ha reducido en nada su liderazgo como la moneda más utilizada del mundo. El dólar no solamente se utiliza más que en el periodo del año 2022, sino que supone prácticamente el 89% de las transacciones globales. ¿Por qué veis en este gráfico 89%, etcétera, suma más del 100%? Por supuesto, claro, suma 200% porque son transacciones con dos monedas, ¿no? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, el dólar está en alguna parte, en las transacciones mundiales, en el 89%. Vamos al siguiente gráfico, que muestra cómo además el dólar en las transacciones mundiales ya supera el 50% por primera vez en muchos años. Esto también es la evidencia de que no hay desdolarización alguna. Vamos al siguiente gráfico.
¿Qué es lo que nos muestra también la inflación? Que las expectativas de inflación en Estados Unidos están muy contenidas y se espera que se reduzcan todavía más en los próximos meses con la reducción del gasto público. Vamos al siguiente gráfico. Aquí, con más detalle, lo podéis ver cortesía de Truflation. La inflación calculada por Truflation está en el 2,23%, muy por debajo de donde estaba en la época en la que se pensaba que los aranceles iban a generar un nivel brutal de inflación. Aquí lo tenéis clarísimo, 2,23%, es decir, que probablemente el próximo dato de inflación justificará cambios en la política de la Reserva Federal. Vamos al siguiente gráfico. Y efectivamente, la política de la Reserva Federal está orientada más a bajar tipos que a subir tipos. La Reserva Federal está haciendo daño al mercado laboral manteniendo los tipos por encima de la tasa neutral. Y es más importante, si se mantienen los tipos por encima de la tasa neutral durante demasiado tiempo, el efecto negativo sobre el empleo será muy relevante. Por lo tanto, aunque la economía crezca de manera sólida y el empleo sea bastante mejor de lo que espera el mercado, la realidad es que no hay ninguna razón para mantener los tipos por encima de este nivel neutral y por lo tanto en este gráfico cortesía de JP Morgan podéis ver que la mayoría de los miembros de la Reserva Federal están a favor de bajadas de tipos. ¿Seguid defendiendo la libertad?